Finlandia comienza a exportar hacia Colombia el más exitoso modelo educativo del mundo. Dos expertos europeos en Congreso y Sociedad. No tenemos recursos naturales en Finlandia, solamente tenemos bosques y cerebros. Sino que se prefiere cumplir las tareas juntos en la escuela y que el niño se dedique a sus hobbies y sus quehaceres. Colombia es como un arco mágico de fenómenos culturales, arte de altísimo nivel. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Colombia celebró el pasado martes 15 de mayo el Día del Maestro, en circunstancias muy especiales que incluyen un paro magisterial. Sin embargo, el país se alimenta en esta época del posconflicto del más exitoso modelo de educación en el mundo, el modelo finlandés. Allí se imparte una educación holística basada en la igualdad, el bienestar y el aprendizaje permanente. De este maravilloso y revolucionario sistema educativo hablaremos hoy con dos expertos finlandeses que se encuentran por estos días en el país. Bienvenida a Congreso y Sociedad, Aile Leskinen. Gracias. ¿Cuál es la clave del éxito del modelo educativo finlandés? Bueno, yo creo que hay ciertos pilares evidentes y claros que por suerte hemos mantenido, y si voy a nombrar algunos, primero la excelente formación de docentes, el alto estatus y prestigio de la profesión de los docentes, por lo cual muchos estudiantes y muchos jóvenes quieren ser docentes y maestros. Y yo creo que también cierta independencia y autonomía que gozan en la sala y en las aulas y en sus clases. Así que ya borramos en los 80, por ejemplo, el papel de los supervisores. Entonces son tan altamente educados los profesores, los maestros, que entonces son capaces de asumir responsabilidades muy fuertes y grandes, contundentes. ¿Cómo era el modelo educativo anterior y cómo llegaron a las conclusiones de que debía ser modificado? Ahora se refiere usted a la nueva ley del año pasado, ¿no? No, el anterior modelo que regía educativo en Finlandia. Bueno, en Finlandia en los años 60 hubo un debate muy grande sobre el modelo educativo que íbamos a asumir y establecer en el país. Finalmente se optó en el año, a mediados de la década de los 60, un modelo educativo que prioriza la inclusión de diferentes sectores sociales, la igualdad de oportunidades entre todos los sectores sociales de las familias y también cierta igualdad plena entre las regiones, diferentes regiones del país. La educación gratuita, almuerzos gratuitos para todos los niños y la alto nivel de formación de los docentes. Y esta ley, o este modelo de educación básica y secundaria fue implementado en Finlandia en los fines de 60 al inicio de los 70. De hecho, yo quien me escolaricé precisamente empecé mi formación básica en 67, entonces yo soy como el fruto de la primera generación que pasó por toda esta formación gratuita. Y entonces, bueno, era un modelo bueno, pero los tiempos cambian y entonces los gobiernos y el Ministerio de Educación, como la Administración también Nacional de Educación, querían renovar el sistema de tal modo que correspondería mejor las necesidades de los tiempos actuales del mundo global, etapa de la digitalización, etapa de Internet, etcétera, y por eso 2016 ratificamos una nueva ley de educación. Y ahora hay ciertos cambios en esta nueva ley.
¿Qué cambios implica esa nueva ley? Bueno, por ejemplo, en parte o de cierta forma se han borrado las materias. Tenemos aún las materias matemática, lenguas, lengua materna, ciencias naturales, pero digamos que sus fronteras no son tan estrictas. Más bien hablamos ahora de ciertos fenómeno-learning, como yo podría decir aprendizaje en base de los fenómenos. Por ejemplo, si los alumnos estudian con sus profesores algún fenómeno, por ejemplo, podría ser el hambre en el mundo en cierta parte, África del Este, por ejemplo, entonces lo investigan durante 2 meses, desde el punto de vista de profesor de geografía, desde la nutrición, matemática, etcétera. Así que, por ejemplo, si yo fuera un alumno allí, tendría que quizás calcular cuántas calorías se necesita un niño de 10 años para comer bien durante un día, si cuántos niños y cuántos adultos hay en cierta población X, cuánta comida hay que producir para esta gente para que sean bien nutridos y se supere el problema, y cuántos camiones se necesita para transportar entonces la ayuda humanitaria internacional, qué tipo de medicinas se necesita, etcétera. Así que los niños investigan cierto fenómeno, no es siempre tan dramático como la hambruna, por ejemplo, pero investigan cierto fenómeno desde diferentes ángulos y diferentes materias escolares, y así trabajan juntos como una comunidad dentro del colegio. De hecho, se han eliminado las tareas. Las tareas prácticamente se han eliminado. Las tareas se hacen en las escuelas, se hacen antes de ir de la escuela, pero puede haber algunas tareas también en casa, pero mayormente ya no hay tareas que niños pasarían allí unas horas, sino que se prefiere cumplir las tareas juntos en la escuela y que el niño se dedique a sus hobbies y sus quehaceres y las cosas que quiere hacer y jugar en su tiempo libre. ¿La relación entre los alumnos y los profesores de qué tipo es? Es igual. Por supuesto, el adulto es adulto y maestro es maestro y tiene que tener la autoridad en el aula y dirigir la situación. Pero es una relación de mutuo respeto, no es una relación en que el profesor impone de forma drástica, es una relación de diálogo y de comprensión emocional y de cuidado y protección. Esta parte, este elemento, digamos, perfil de los profesores, en qué medida cada joven quien quiere ser o estudiante quien quiere ser maestro, este perfil o rasgo personal de los jóvenes postulantes para ser maestros es muy importante. Se miden en los exámenes de entrada, hay exámenes psicológicos, pruebas de aptitud, también hay exámenes y pruebas en que los postulantes para ser profesores tienen que estar en grupos de los niños o grupos de los adultos y se ve cómo actúan, cuál rol asumen, y cuando se haya medido entonces la aptitud de una persona para ser maestro, sus competencias emocionales, emotivas y su capacidad de empatía, entonces se mide en este sentido sí. Más que escuelas son comunidades de aprendizaje. Cierta forma sí, tiene razón, esos son. Y el modelo educativo finlandés permite que los niños se dediquen a ser niños. Sí, esta es la idea, que los niños puedan ser niños en este mundo que además les trae diferentes informaciones de diferentes digamos, espacios y diferentes conocimientos. Internet, por ejemplo, ha realmente revolucionado nuestra forma y nuestro concepto del mundo. Entonces, también en la educación digital es muy importante que el niño sea protegido, que aprenda a usar de forma ética y segura para su propia seguridad, la seguridad de sus amigos, los medios digitales.
como Internet, porque allí hay también riesgos para niños. Por supuesto. La escuela finlandesa permite de alguna manera, presta mejor servicios de asesoramiento para encontrar la vocación del niño desde muy temprana edad. Sí, bueno, de cierta forma sí, tenemos una profesión dentro de las escuelas que son profesores guías. Son como una especialización que un maestro puede tener en su carrera, ser guía de instrucción profesional para los niños y los jóvenes. Normalmente empiezan a trabajar con los jóvenes de 12 o 13 años, 14 años, y dan instrucción especial sobre diferentes profesiones, tienen responsabilidad de buscar información y contestar a las interrogantes del niño y ayudarlo con los padres también para saber más información de diferentes profesiones para que luego más tarde, no en aquel momento, pero más tarde, cuando decide sobre su futuro, tenga más información equilibrada. Esa es la idea. Es como un grupo de profesores especialistas que tenemos en nuestras escuelas. ¿Esta educación se imparte a todos los niveles sociales? Sí, ¿Es igual? Sí, es absolutamente igual en todos los niveles sociales y en todas las regiones del país. Un niño puede vivir, su familia puede vivir en un pueblo bastante distante, por ejemplo, en el norte de Finlandia, donde la densidad de población no es muy alta, en Laponia, o puede vivir en el este de Finlandia. De hecho, efectivamente, la zona de donde yo vengo, y la educación es de mismo nivel que es en la capital, Helsinki. Tiene que tener los mismos derechos de optar, por ejemplo, el estudio de idiomas u otras disciplinas. Usted es periodista, ha estado muchísimas veces en Colombia, conoce el sistema educativo nuestro. ¿Qué impresión tiene del país y de nuestro sistema educativo? Mire, yo en realidad no conozco el sistema educativo colombiano, no lo conozco. Sí que como periodista tiene razón, trabajé mucho tiempo como corresponsal de radio y televisión finlandesa aquí en América Latina. En ese momento visitaba su país varias veces y en tiempos que a veces eran muy difíciles para los colombianos al inicio de 2000, 2001. Bueno, no conozco tanto el trabajo de los profesores, pero lo que quiero decir que para un periodista, investigador o cualquier extranjero, Colombia es como un arco mágico de fenómenos culturales, arte de altísimo nivel, escritores, naturaleza bellísima. Yo creo que es el país más bonito realmente de América Latina y todos los demás también son bonitos. Es como un milagro, siempre salen cosas más curiosas. Así que si fuera reportera aún, me gustaría mucho reportear aquí. Exportar educación es su misión hoy en día. Hoy en día mi misión yo trabajo en un parque de ciencias y mi trabajo es precisamente reunir los especialistas de educación de Finlandia o en mi zona donde vivo, en estas universidades y escuelas, y entonces crear lazos de colaboración para exportación educativa y también para intercambio educativo, acuerdos de intercambio de profesores, etc. Soy la persona quien facilita los contactos y abre las puertas. Aule tiene un título en idioma español y es filóloga, doctora en estudios latinoamericanos. Está muy familiarizada con la literatura de América Latina. Gabriel García Márquez, ¿qué dice para usted ese nombre? Bueno, por supuesto, yo creo que es el autor más grande del mundo hispanohablante después del Quijote, o al menos entre los contemporáneos. Y yo creo que es una metáfora de Colombia, además que él también metaforizó la sociedad colombiana con todas las contradicciones y con todas las riquezas que puede tener Colombia. Es una metáfora del ser humano también. Yo podría decir que Macondo, que él creó sobre la base de su
tierra natal y sobre la base de su pueblo natal, Aracataca, donde a propósito he viajado, he estado allí, he grabado allí un pequeño documental hace tiempo. Entonces yo creo que Macondo es una metáfora del alma humano. ¿Qué otros autores latinoamericanos la subyugan? ¿En qué sentido? ¿Qué gusto tiene por otros escritores latinoamericanos? Bueno, me gustan diferentes autores que todos son conocidos, pero quizás no las luminarias y estrellas más grandes. Por ejemplo, el mexicano Pacheco, Emiliano Pacheco, que es un gran autor que describe la infancia, la sensibilidad de la infancia. También Manuel Puig, por ejemplo, su novela El beso de la mujer araña, donde entonces hace un paralelismo entre la liberación sexual y la liberación política. En esta novela, El beso de la mujer araña, entonces hay una historia en que un preso político marxista es colocado y puesto en la misma celda con un hombre homosexual que las autoridades consideran criminal. Y entre ellos, aunque primero hay mucho prejuicio, a la larga surge la comprensión. Entonces Manuel Puig, las mujeres, por ejemplo, Gabriela Mistral, Marta chilena. Traba, sí, muchos chilenos, por supuesto, Diamela Eltit, quien es quizás la autora de mujeres de corte feminista, una de las más importantes en América Latina. Luego, por ejemplo, quizás podríamos decir poetisas como, por ejemplo, Marina Arrate, que es una de las poetisas de esta generación de las autoras mujeres que surgieron a la luz, siempre habían escrito, pero surgieron a establishment en los años 80, en la etapa de los regímenes militares. Ella tiene una poesía muy fogosa, misteriosa, muy femenina. Un doctorado en Chile de la dictadura militar en la literatura obtuvo usted. Sí, yo hice mi doctorado, analizó cómo cambió el lenguaje literario en la narrativa chilena durante el régimen militar, cómo la dictadura impactó el mismo lenguaje de la narrativa. Esta fue mi interrogante. ¿Tiene algunos libros de su autoría? Que yo haya escrito. Sí. Sí, yo he escrito una novela que se llama En fines petojen aika, pero en español es La era de las bestias, está en proceso de traducción. Ahora estoy en mi segunda novela, he publicado un libro de poesía y he estado en varias antologías. Y luego tengo varias obras de investigación de literatura, porque yo tengo que decir que la literatura latinoamericana allí está mi corazón. Qué bien. ¿De qué habla esa novela suya? Bueno, es una historia también un poco dramática sobre un joven soldado de 19 años que se llamaba Michel Nash. Tiene un referente en el mundo real, este personaje Michel Nash. Él estuvo en el servicio militar en la primavera de 1973, cuando hubo el golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 73, y este joven estuvo en Iquique, fue un buen soldado, uno de los mejores en tirar, y entonces él no quiso participar en la ejecución de los civiles en las calles o en los amedrentamientos, como se llaman, para amedrentamientos o así como para causar miedo a los civiles. Y le dijeron que tenía que participar en las ejecuciones. Él dijo no. Yo he llegado aquí para defender a mi pueblo, no para matarlo. Y entonces, por supuesto, lo detuvieron, lo torturaron y lo desaparecieron. Aún no se ha encontrado su cuerpo, pero se sabe que fue asesinado
en septiembre de 1973 en una madrugada en campo de concentración de Pisagua. Entonces yo, siendo periodista en Chile, conocí a su familia, a su madre, quien estaba en la búsqueda de los restos mortales de su hijo, y me interesó, se me empezó a rondar en mi cabeza esta historia. Se me interesó tanto que empecé a escribir como loca, escribía, y me surgió una historia de Michel Nash y ante todo de su novia, Cristina Rojas, un personaje totalmente de ficción, quien empezó la búsqueda de su novio desaparecido. Una novela con guión, con un argumento claro, un poco de suspenso, un poco de amor, un poco de crítica política, etc. Así que, y esta novela que estoy escribiendo ahora se sitúa en Karelia del Este de Finlandia, en esta zona, esta franja que Finlandia perdió en la Segunda Guerra Mundial y en la historia de mi padre. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias, es un honor. Gracias. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con un nuevo invitado. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Mandi abuela no que le minú. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Regresamos a Congreso y Sociedad, ahora con el experto finlandés Klaus Lutjohan, quien coordina proyectos educativos en el exterior y particularmente en Colombia. ¿Qué proyectos educativos de formación de profesionales para enseñar han adelantado aquí en Colombia? Muchas gracias por invitarme aquí. Y sí, hemos hecho, por ejemplo, un proyecto con SENA. Hemos capacitado docentes de SENA. Entonces, por ejemplo, como en Finlandia, si quieres estar una docente en sector vocacional, en escuela técnico o en Universidad de Ciencias Aplicadas, tú necesitas tener cualificación de pedagogía. Este dura normalmente un año. Y justo este mismo programa hemos hecho con SENA, en mi opinión, yo creo que era 25 docentes. Hablamos de los maestros. Entiendo que en Finlandia la enseñanza es una de las profesiones más exitosas, precisamente por esa revolución educativa que ustedes han tenido allí, al innovar el sistema de enseñanza. Sí, así es. Nosotros evaluamos mucho los docentes y quizás es por nuestra historia siempre hemos
en los pueblos antiguos lo más importante persona era sacerdote y después fue docente. Entonces, evaluamos mucho los docentes y como Auli mencionó en años 60, hemos cambiado nuestro sistema de educación porque hemos notado, el Congreso han notado que no tenemos recursos naturales en Finlandia, solamente tenemos bosques y cerebros. Entonces ellos han hecho una decisión que vámonos a desarrollar nuestra educación para crear mejor futuro. Y por eso hemos logrado también en los estudios de PISA también. ¿Qué otros servicios ofrecen ustedes en este método o en este sistema de exportación de educación? Nosotros, por ejemplo, en Haga-Helia Universidad de Ciencias Aplicadas ofrecemos ayuda para mejorar currículo, porque currículo es lo más importante. Entonces, ¿qué enseñas a los niños y a los estudiantes? Porque no vale la enseñar algo que no tiene valor en futuro en su carrera. Entonces, en Haga-Helia, por ejemplo, nosotros capacitamos nuestros estudiantes para que encuentren trabajo. ¿A qué países en el mundo están prestando ustedes este tipo de asesoría? Sí, hemos hecho muchos proyectos, por ejemplo, en Asia. En Singapur tenemos un centro de capacitaciones en Singapur. Hemos hecho muchos proyectos a países arábicos y también en América Latina. ¿En qué países de América Latina? Colombia es quizás lo más importante y después hemos hecho algunas cosas en México y Chile y también un poco de Brasil y Perú. Entiendo que en Colombia también están dictando algunos seminarios o enseñanzas a propósito del posconflicto para formar profesores para la paz, para esta nueva era de convivencia que comenzamos a vivir en el país. Parece muy interesante y para crear paz y para crear futuro educación es siempre lo mejor. ¿Cuál es actualmente la misión que ustedes realizan aquí en Colombia? Nuestra visión es ayudar a los colombianos a mejorar su sistema educativo, especialmente en nuestro caso el sector vocacional o técnico, pero también quisiéramos mejorar capacitación de docentes. La capacitación de docentes fundamentalmente. ¿Y hay colombianos que viajan a Finlandia a adquirir esos conocimientos o ustedes están viniendo directamente a estos países a prestar esa asesoría? Sí, hay diferentes modelos. Normalmente nosotros mandamos nuestros docentes afuera para capacitar porque es más económico, pero hay algunos países, por ejemplo, tenemos grupos de Arabia Saudita quienes mandan los estudiantes con sus familias a Finlandia. Y por supuesto, este es mucho más caro hacer así. Es mucho más barato mandar 2 docentes que 20 estudiantes a Finlandia para capacitación. Me pareció particularmente impactante una frase suya. Como ustedes no tienen recursos naturales, lo que exportan son cerebros. Sí. Entonces, la formación de esos cerebros es a través de este modelo revolucionario de enseñanza que tanto está impactando en el mundo. Sí, así es. Yo creo que es la única forma de mejorar el mundo, capacitar gente y mejorar educación. La educación es el eje fundamental hacia el cambio y hacia la transformación de las sociedades, buscando siempre el bienestar y la felicidad de las gentes. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por su presencia aquí en este programa de Congreso y Sociedad. Muchas gracias a usted. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.